Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura del libro de Ruth. Y antes de empezar en el capítulo 3, quiero explicar un poco más a profundidad el concepto de Goel o del pariente redentor. Con eso terminamos en el video anterior y quiero explicarlo para que podamos comprender el resto de los 2 capítulos que nos faltan de este pequeño libro de Ruth, pero que tienen un significado y un trasfondo enorme. Vimos en el video anterior, en el capítulo 2, en el versículo 20, que están hablando Noemí y Ruth. Dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pues le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora bien, quiero leer algunos versículos que son la base para lo que dijo aquí Noemí. Vamos a retroceder, vamos a ir al libro de Levítico, en donde aparecen unas leyes, y también vamos a leer Deuteronomio. Primero Levítico, capítulo 25, empezando en el versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Aquí es Dios el que está hablando. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, o sea, el Goel, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Luego pasamos a los versículos 48 y 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Esto es el concepto de Goel, el pariente redentor. Cuando vimos aquí claramente en lo que leímos que cada 50 años la tierra volvía a pertenecer al dueño original. Entonces, en el caso de Noemí, es probable que Elimelech, su esposo, haya vendido las tierras cuando ellos salieron de Belén para irse a los campos de Moab. Aquí no dice específicamente en qué momento lo vendieron. O pudo haber sido cuando Noemí regresó, ya viuda, con su nuera Ruth. Por la necesidad que tenía, pudo haber vendido. Entonces no se aclara si fue cuando se fueron, cuando salieron de Belén, o cuando ella regresó de Belén, que ella vendió sus posesiones. El caso es que ella estaba sin nada, estaba pobre, no tenía posesiones. Y tendrían que transcurrir 50 años para que fuera el año del jubileo, para que ella otra vez recuperara sus tierras. Que para que esto sucediera, posiblemente para entonces ya Ruth habría fallecido. Ahora bien, esto es en cuanto a la posesión del territorio, de sus tierras. Pero vamos a ver ahora en Deuteronomio, en el capítulo 25, los versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Esto qué significaba? En el caso de Kelión y Malón, los 2 hermanos, si solamente hubiera fallecido uno, el que hubiera quedado vivo se hubiera casado con la viuda. Pero como los 2 fallecieron, entonces ya no había otro hermano. Así que le tocaría al pariente más cercano, que sería el pariente redentor. Lo mismo que se hacía con la tierra, lo mismo también se hacía con las viudas, para que no se perdiera la descendencia, el linaje o el apellido. Génesis capítulo 38, 8 nos da un ejemplo claro en el caso de Judá y Tamar. No lo voy a leer ahorita, pero solo dejo la referencia por si le interesa otro ejemplo. Puede leer en Génesis, en el capítulo 38, nos habla de la historia de Judá y Tamar. Ahora bien, Goel es la palabra hebrea para describir al pariente redentor. El pariente redentor era la persona más cercana, más próxima al que había fallecido para redimirlo. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redención? Significa pagar el precio, significa comprar de nuevo, significa recuperar lo que se había perdido. Entonces,
Esto, lo que nos está trayendo a reflexión, es el significado del libro de Ruth. Todo lo que envuelve esta historia de amor, de tragedia, de la historia de Ruth, es la historia de redención de Jesucristo. Es la historia del Evangelio resumida en un libro. ¿Por qué? ¿Cómo se aplica esto? Aquí está la figura de Jesús presente. Jesucristo es nuestro pariente redentor. Jesucristo es el que pagó el precio por nuestros pecados. Jesucristo es el que se encargó de saldar mis deudas y es el que se encargó de restituirme, de devolverme la relación con Dios. Él es nuestro pariente redentor. Aquí lo vemos en una manera práctica en las leyes del día a día que se realizaban en el pueblo de Israel. Pero si lo traemos a nuestra vida, lo que esto significa es que ese pariente redentor, que en este caso era vos para Ruth, en nuestro caso es Jesucristo. Él es nuestro pariente redentor. Él fue el que pagó el precio por mis pecados, por sus pecados en la cruz del Calvario. Él fue el que nos devolvió el honor. Él fue el que nos restauró. Él fue el que pagó por todas mis deudas. Él es nuestro redentor. Y hay un hermoso pasaje que también está en el Antiguo Testamento, pero lo encontramos en el libro de Job. Y esta es una frase muy famosa que dijo Job en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi redentor vive. Si usted lo busca en su Biblia, la palabra redentor está con letra inicial mayúscula. Como cuando usted ve y va leyendo que Espíritu Santo está con letras iniciales mayúsculas cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando habla del espíritu del hombre está con minúscula. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí en el libro de Job? Cuando él dice, yo sé que mi redentor vive, y redentor está con mayúscula. Está diciendo, yo sé que mi pariente redentor vive y que Él va a pagar el precio por mis pecados y que Él me va a restaurar y que Él me va a devolver la salud y que Él me va a devolver mis bienes y que Él me va a devolver la descendencia. Es un hermoso ejemplo y aquí en el caso de Ruth es un ejemplo claro de cómo esta ley se aplicaba en la antigüedad y cómo esto simboliza la redención que Jesucristo hizo con nosotros. Ahora bien, creo que ya habiendo aclarado un poquito más lo que es el concepto de Goel o el pariente redentor, voy a continuar ya leyendo con el capítulo 3 y el capítulo 4 que nos hacen falta de Ruth. Ya voy a resumir un poco acá, no voy a leer versículo por versículo porque aquí ya es más que todo una historia, no es como en el capítulo 1 que había que leer versículo por versículo, aquí ya es más explicación. Y lo que sucede en el capítulo 3 básicamente es que hay que entender primero que ya terminó la cosecha. En el capítulo 2 dice el versículo 23, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. O sea, ya había pasado, se puede decir un año, una cosecha. Y ya para la siguiente ocasión, o sea, no fue de la noche a la mañana, pasó un tiempo prudencial. Entonces, en la siguiente realización dice que hubo una especie de fiesta, es lo que sucedió aquí. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y entonces le da una serie de explicaciones para que esa noche ella se arregle muy bien, se perfume. O sea, aquí hubo un buen consejo de parte de su suegra. Si usted lo lee a simple vista, parecerá como que le está dando malas instrucciones o le está diciendo ponte coqueta y ve y arréglate. Pero en realidad, aquí lo que estaba haciendo Noemí, las dos, Ruth y Noemí, ellas estaban en todo su derecho de pedirle al pariente redentor que las redimiera. Es que ellas tenían derecho de hacerlo. La forma en que lo hace Ruth y Noemí no es en una forma grosera e impositiva. No es que vayan y le digan redímeme porque es tu obligación, sino que lo hace de una manera sutil, porque Noemí se da cuenta que vos está enamorado de Ruth. Entonces, como que aquí es lo que les decía en el video anterior, pareciera casualidad, pero en realidad no hay casualidades para Dios. Él es el que se encarga de que todo suceda para nuestro bien. Entonces, este matrimonio no era solamente un convenio, no era un matrimonio arreglado, sino que había amor en ese matrimonio. Ellos se enamoraron realmente. Así que Noemí, ya también con la experiencia que tenía, que ya dan los años, instruye a Ruth acerca de lo que tenía que hacer.
le dice que se arregle, que se perfume y que se vaya al lugar a donde va a estar Boaz, y que en la noche, después de que haya comido y bebido y que se vaya a descansar, ella venga y se acueste a los pies de él. Esto, si lo vemos así a simple vista, pareciera como que se le fue a ofrecer para que tuviera relaciones con ella. No es así. No se le fue a ofrecer, porque de hecho no se menciona aquí que fue a ofrecerle para que tuvieran relaciones sexuales. No, ella fue a hablar con él. Y todo aquí es un lenguaje simbólico, pero quiero retroceder porque quiero explicarle algo para que usted vea que Noemí y Ruth tenían el derecho de pedirle al pariente redentor que las redimiera. Hay una parte acá que es importante y quiero leerla porque no quiero que nos quedemos con la impresión de que Ruth es una mujer fácil y ofrecida, porque no es así. Esto está también en el libro de Levítico, en los versículos que leímos hace un momento, pero más adelante habla acerca de que ellas tienen ese derecho de pedir, de exigir. Veamos acá. Es en Deuteronomio en donde se encuentra. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25 y en el versículo 7 en adelante explica esto. Dice, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, o si el pariente redentor no quiere tomar a la pariente más cercana para acostarse con ella, para honrarla, para darle hijos, porque el que se murió no pudo, entonces dice, irá a la puerta, la mujer irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, entonces su cuñada se levantará delante de él. Y aquí explica de que como que la persona, el hombre, el pariente redentor que no quisiera cumplir con su labor, iba a ser desprestigiado. Es lo que aquí está explicando en Deuteronomio capítulo 25 del 7 en adelante. Entonces, lo que hace Ruth al momento de acercarse a hablar con Boaz para pedirle que la redima, no es que ella llegue a ofrecérsele. Ella llega a exigirle un derecho que ella tiene, pero la forma en que lo hace es de una manera muy sutil. Y no es que vaya a ofrecérsele para que tenga relaciones sexuales, no. Llega en una forma, en un simbolismo de humillación, porque llega y se le acuesta y se cubre con el borde del manto, que ahorita vamos a ver que todo tiene un significado. Quiero leer esta parte. Dice el versículo 8 del capítulo 3. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer acostada a sus pies. Ruth fue y se acostó a los pies de Boaz. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Mira, aquí me quiero detener un poco, porque otras versiones bíblicas dice extiende el borde de tu manto. Mire que esto es como bien interesante porque si usted ha venido siguiendo los videos que yo he publicado recientemente, publiqué uno en el cual hablaba acerca del talit o el manto judío de oración. Y ahí explicaba acerca del significado de las borlas, de los bordes del manto que utilizaban los judíos. Y explicaba el pasaje de la mujer que quería tocar el borde del manto de Jesús. Y esto tiene relación con todo lo que expliqué en ese video. No lo voy a hacer ahora para no alargar pero aquí estamos viendo que lo que Ruth está haciendo es queriéndose agarrar del borde del manto de Boaz. Y es un simbolismo, porque ella quería agarrarse de las promesas de Dios. Porque el borde del manto significaba la ley, los 365 mandamientos de la ley de Moisés, en donde hay tanto bendiciones como prohibiciones. Entonces ella va a los pies de Boaz, ella va a los pies de Dios a pedirle, a implorarle por medio de esas bendiciones y promesas que están escritas, que tenga misericordia de ella y que la adopte, que la redima, que pague el precio por su rescate. Y esto aquí también, cuando le dice, extiende el borde de tu capa, mire todo el simbolismo tan hermoso que hay detrás. Si usted busca en el Salmo 91, voy a leer los primeros 4 versículos del Salmo 91. El que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El manto también simboliza las alas del Espíritu Santo. Cuando Ruth va y se postra a los pies del manto de Booz, también le está diciendo, necesito de tu cobertura. Porque bajo tus alas, bajo tu manto, bajo tu protección, estaré segura. Como nos dice a nosotros el Salmo 91. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Cómo está entrelazada toda la Biblia, todo el significado está unido. Porque este no es cualquier libro, este libro fue inspirado por Dios. Bueno, entonces continúa la historia diciendo, él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué significa aquí? Que como les decía, ya había pasado un tiempo prudencial, ya había pasado un tiempo de cosecha, ahora estaba empezando nuevamente la cosecha. Esto significaba que ya Ruth se había hecho una reputación, que la gente la reconocía como una mujer moabita, porque le seguían diciendo Ruth la moabita, Ruth la maldita, pero durante el tiempo que ella estaba ahí en Israel, ella se dio a conocer como una mujer trabajadora, como una mujer que amaba a su suegra, como una mujer virtuosa. El mismo Booz lo está diciendo aquí, eres una mujer virtuosa, y esto también nos confirma que no hay nada de sucio, no hay nada de inmoral, no hay otro tipo de intención cuando viene Ruth a acostarse a la medianoche en los pies de Booz. Entonces, una mujer virtuosa en ninguna manera iba a hacer algo en contra de su reputación. Entonces, estamos viendo que Ruth en realidad era una mujer íntegra. Luego dice, ahora en el versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche cuando sea de día. Si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces la historia continúa diciendo de que había un pariente más cercano que él. Entonces lo que hace Booz es que va y le pregunta al pariente más cercano que si él quiere encargarse de redimir las propiedades de Elimelech. Este hombre dice que sí, esto lo vemos ya en el capítulo 4. Voy a leer en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. O sea, al principio están hablando únicamente de las propiedades de Elimelech, de las tierras. Entonces el pariente más cercano dice, sí, yo lo voy a hacer. Pero mire aquí luego lo que responde Booz, y esto nos confirma que Booz estaba enamorado de Ruth. Porque entonces si no hubiera querido a Ruth, hubiera dejado que el otro redimiera. Pero le dice lo siguiente, lo persuade de que no acepte. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ya en el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, ya cuando el pariente pensaba que únicamente eran las tierras de Noemí que había que recuperar, pero cuando Booz le dice, también hay una viuda, y es Ruth la moabita. Entonces ya el otro se arrepiente, ¿no? Ella dice, no, ¿sabes qué? Mejor, si tú quieres hacerlo, hazlo tú, yo no puedo hacerlo. Se lava las manos y entonces Booz es el que toma el derecho, porque había como un orden. El pariente más cercano era el que tenía el derecho de redimir primero. Si este no lo hacía, entonces ya le tocaba a Booz. Y Booz así lo hizo. Así que se casa. Mire, aquí ya vamos terminando la historia de amor. Entonces nos dice aquí,
Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, todas las tierras, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, y para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lía, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. O sea, le están dando como que la bendición, que Ruth sea fructífera como fue Lea y como fue Raquel, y que él sea un varón ilustre en Éfrata, que ya vimos que Éfrata significa fructífero, abundante, y de renombre en Belén, en la casa de pan. Entonces Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, mire que las vecinas estaban en todo, como sucede al día de hoy. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Mire qué bonitas palabras. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, otra vez las vecinas que les repito estaban todo, pero mire, eran buenas vecinas. Realmente eran, si vemos aquí el trasfondo, las mujeres eran buenas vecinas. Cuando Noemí llegó, la recibieron con alegría y obviamente con tristeza del estado. Tuvieron como compasión de ella, cómo se había ido y cómo regresó. Y luego aquí vemos que también se gozan en la alegría. Como dice la escritura, llorar con los que lloran y reír con los que ríes. O sea, hay un tiempo para todo. Y en este caso las vecinas estaban en todos los momentos, al parecer. Y celebran con ella que Dios la ha restaurado, que Dios ha restaurado su alma, la ha prosperado, va a tener una buena vejez, va a tener descendencia, porque tuvo una nuera que la amaba. Entonces le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Con esto concluye el libro de Ruth, que es una pequeña genealogía que termina con el rey David. Por eso se cree que Samuel pudo haber escrito este libro, porque Samuel vivió en los tiempos de David. Entonces, voy a leer en los últimos versículos, con eso vamos a terminar, para que veamos cómo la descendencia llega hasta el rey David. El versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí vemos entonces que Ruth es Obed tuvo a Isaí, Isaí es la bisabuela. Porque vemos que Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed era hijo de Booz y era hijo de Ruth. Obed engendró a Isaí, Isaí era nieto de Booz y nieto de Ruth. E Isaí engendró a David. David era el bisnieto de Ruth, la moabita. Mire cómo cambió la historia, porque después de que Ruth era la maldita, porque venía de los campos malditos de Moab, de ser la maldita, pasó a ser una mujer restaurada, una mujer virtuosa, y pasó a ser la bisabuela del rey David, no de cualquiera. Y no solo eso, Ruth también aparece en la genealogía de Jesucristo. Con eso voy a concluir, pero creo que vale la pena agregarlo acá. Si usted ve en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Booz. ¿Se recuerda quién era Rahab? Rahab era la ramera. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí,
Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y si usted termina leyendo más adelante, llega hasta Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que vemos que Ruth, la moabita, Ruth, la maldita, pasó a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Al día de hoy estamos hablando de Ruth, la moabita, pero esta vez ya no como Ruth, la maldita, sino como Ruth, la redimida. Y eso somos usted y yo también. Pasamos de ser malditos, pasamos de ser esclavos del pecado, a ser redimidos, a formar parte de la familia de Dios juntamente con Jesucristo, que Él fue el que nos redimió. Espero que este libro de Ruth le haya inspirado a seguir buscando de Dios, le haya inspirado a tener fe, le haya inspirado a que aun si ha tomado malas decisiones en su vida, tengamos fe para confiar que Dios puede hacer que lo malo obre para bien y que tengamos fe en que Él es nuestro pariente redentor y Él vela por nosotros. Él cuida de nosotros, Él extiende sus alas para cubrirnos con amor, Él nos protege de todo mal. Así que le animo a que sigamos leyendo la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es la palabra de Dios y hay muchos mensajes que Dios quiere regalarnos cada día cuando la leemos. Así que con esto concluyo el libro de Ruth. Nos vemos en el siguiente video. Ya hemos terminado con este precioso libro y en el siguiente nos toca leer el primer libro de Samuel. Así que el Señor les bendiga. Sigamos leyendo la Biblia.